Bueno, buenas tardes. Estamos con la máster Maureen Lucía Hernández González. Maureen, tal vez si nos contás un poquito de quién sos vos. Bueno, mi nombre es Maureen Hernández. Yo soy licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y hace un año saqué una maestría en Gerencia de la Salud. Tengo 13 años de trabajar con la caja. Ha sido mi único patrón. He trabajado en diferentes niveles de atención. Acá en el Hospital de Alajuela voy a cumplir 6 años de trabajar aquí en el hospital. Y hace 3 años, ahora en agosto, había asumido la subjefatura y hace año y medio asumí la jefatura del Servicio de Trabajo Social. Entonces, sí he estado en diferentes lugares de la caja, pero ha sido mi único patrón. Gracias, Maureen. Bueno, en esos tiempos de la pandemia, los medios destacan la labor que han hecho diferentes profesionales, principalmente del tema de la salud. Pues hoy lo que queremos hablar es de la labor que colegas de trabajo social han venido haciendo durante la atención de esta crisis y destacar, lógicamente, la labor que se ha hecho desde el Hospital San Rafael de Alajuela y, lógicamente, los aportes de las y los colegas. Recordando que es uno o el primer nosocomio, o de los primeros nosocomios, que tuvieron que activarse en razón de la atención de la emergencia. Antes de hablar propiamente de toda esta atención en términos de la emergencia, ¿cuántas personas trabajan en el Servicio de Trabajo Social del Hospital de Alajuela? Sí, nosotros somos 8 profesionales en trabajo social. De esas 8, 6 son operativas. Hay un puesto de subjefatura, sin embargo, por la parte de falta de recursos humanos, la subjefatura es medio tiempo administrativo y medio tiempo operativo. O sea, ella también atiende casos. Y yo soy la jefatura, ¿verdad? Y sí es un puesto completamente administrativo. Y tenemos el apoyo de una secretaria, ¿verdad? Para las labores que corresponden de acuerdo a su perfil. Y también el apoyo de una asistente de redes. No es exclusiva para nosotros, pero ella sí nos da apoyo en lo que es la parte de consulta externa, junto con otros servicios, pero sí nos da ese apoyo. Previo a lo que ha sido la emergencia del COVID-19, ¿cuáles son las labores que comúnmente desarrolla las y los profesionales en trabajo social del Hospital San Rafael de Alajuela? Sí, nosotros trabajamos principalmente en 4 ejes transversales. Uno, que es el denominado de consulta social, ¿verdad? Que es todo lo de la atención de consulta externa, ¿verdad? Pacientes que son atendidos en el hospital por diferentes servicios y que el médico generalmente considera pertinente la atención, entonces se lo remite con una referencia para la atención de consulta a nivel externo. Ese tipo de modalidad de atención se da a nivel individual, a nivel familiar y también a nivel grupal. Hay grupos de consulta. Tenemos la parte de atención social, que son todos los pacientes de hospitalización, igual que bajo criterio médico considere pertinente la intervención de trabajo social. Entonces, ahí abordamos esa temática. Tenemos la parte de educación social en salud, que es la parte como principalmente con grupos, ¿verdad? No tan conformados, pero que sí la parte donde enfatizamos mucho la parte de prevención. Y la parte de organización y movilización comunal, que en realidad nosotros lo hacemos con las juntas de salud. Somos facilitadoras de las juntas de salud, entonces esa es como la parte que nos corresponde. Y en educación social en salud sí se enfatiza mucho en prevención, ¿verdad? Porque promoción le corresponde al primer nivel de atención. En cuanto a procesos grupales, nosotros tenemos 4 grupos consolidados. Los lunes en las tardes tenemos un grupo de mujeres para fortalecimiento de mujeres, principalmente en el tema de violencia. Y tenemos un grupo de mujeres con antecedentes de mastectomía, ese es un grupo socioterapéutico. Los martes tenemos el grupo de cuidadores, ¿verdad? Que es para personas que ejercen ese rol de cuidador y es un grupo socioeducativo. Los miércoles tenemos un grupo que se llama de disciplina positiva, ¿verdad? Que es principalmente con padres. Este grupo es socioeducativo y los jueves participamos en la clínica de cesación de tabaco.
¿verdad? Que trabaja con una metodología motivacional y la parte cognitiva conductual para lo que es la motivación del cambio. Y además de todo eso, ¿verdad? Participamos en las diferentes comisiones y clínicas que la misma institución designe nuestra participación y que la dirección regional o la dirección médica considere pertinente. En total estamos en 14 comisiones. En este momento, por cambios, bueno, en este momento, no, antes de la pandemia, por diferentes necesidades, bueno, primero que acabamos en noviembre del año pasado, el Hospital de Alajuela, el director médico de muchísimos años, de más de 40 años, se jubiló. Entonces se determinó un proceso de acompañamiento de la gerencia médica en donde se designó un equipo, ¿verdad? Que estuvo trabajando desde noviembre y todavía continúa con algunas líneas de trabajo en fortalecer alguna gestión general de todo el hospital. Durante todo ese proceso, en marzo, ya se nombró una nueva directora médica. Entonces, es más, como 15 días antes que empezara la emergencia. Entonces, estábamos en acompañamiento con este grupo, ¿verdad? De la gerencia y con la nueva visión de la nueva directora médica, haciendo un análisis de las comisiones en las que participamos o no. Además de que en marzo también, sí, marzo, febrero, salió publicado ya el Manual de Gestión de Trabajo Social de la Caja. Nosotros teníamos un manual muy antiguo y se estuvo trabajando en un nuevo manual en donde se estipula todo lo que hacemos y lo que debemos hacer por niveles de atención, por procesos, etc. Entonces ya en marzo salió y eso también hemos estado reestructurando un poco los procesos que hacemos de acuerdo a ese manual. Entonces básicamente eso es lo que hacíamos antes de la emergencia. Maureen, y bueno, nosotros comentábamos que en el contexto, ¿verdad?, de la pandemia es el hospital en el que usted trabaja, donde se declara uno de los primeros casos, de hecho, una persona que trabaja ahí. Entonces, a partir de este momento, ¿cómo cambia la labor de ustedes como trabajadores sociales? Fue un cambio de 360 grados, porque el primer caso fue el viernes, ¿verdad? O sea, supimos el viernes. Y desde el sábado, bueno, ya nosotros el sábado en la mañana los jefes, las jefaturas, sabíamos lo que estaba pasando, ¿verdad? La directora activó, nosotros las jefaturas tenemos un rubro de disponibilidad, ¿verdad? Entonces activó la parte de la atención inmediata para trabajar 24 horas. Empezamos como contándonos ella un poquito de la situación y curiosamente el domingo en la mañana ya el médico tratante, ya nosotros teníamos una paciente COVID positiva internada relacionada con el primer caso. Entonces, el mismo lunes, el domingo, el doctor me llamó solicitando que requería la valoración de trabajo el lunes temprano, el trabajo social el lunes temprano, por la condición de impacto, ¿verdad? De la noticia, de la condición emocional y familiar de la usuaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, y el mismo lunes, al ser un caso aquí del hospital, inmediatamente, bueno, ese lunes llegó aquí el gerente médico, ¿verdad? Desde toda la mañana, y el mismo lunes se empezaron a cerrar ciertos servicios, ¿verdad? Casi que inmediatamente. Creo que hemos sido el único hospital que cerró tan rápido, ¿verdad? Porque otros ha sido paulatino. Nosotros inmediatamente se dejó de hospitalizar gente. Teníamos una gran necesidad, casi que la primera semana estuvimos trabajando en egresar o tratar de egresar todos los pacientes que tenían pendiente resolución social, ¿verdad? Para poder empezar una modificación del hospital y principalmente se limitó, al hospital se le puso una orden sanitaria que cumplimos hasta hace como, ¿qué fue? Y yo creo que como 22 días, hasta hace 22 días nos la levantó el Ministerio de Salud. Y esa orden sanitaria implicaba que la gente no viniera al hospital. Entonces ya se cancelaron completamente las consultas, mientras que atendíamos la crisis y buscábamos diferentes alternativas, ¿verdad? Porque en ese momento ni siquiera habíamos pensado en la consulta vía telefónica, porque nunca lo habíamos hecho, ¿verdad? Y entonces se cerró un poco la consulta. Los grupos fue lo primero que se nos dijo, o sea, grupos a partir de ahora ya no. Entonces, el mismo lunes fue llamar, cancelar grupos de toda la semana, ¿verdad? Y esperar de nuevas directrices. Nosotros desde el primer día, como le digo, se pensó
en que trabajo social tenía que intervenir. Creo que ha sido un proceso de construcción de la necesidad de la valoración nuestra, ¿verdad? O sea, porque antes de que la misma institución indicara que el trabajo social debía de atenderlo, ya nosotros estábamos atendiendo, porque los médicos así lo consideraron, ¿verdad? Y entonces esos fueron como los principales cambios, ¿verdad? Enfocarnos al COVID, a los cambios, a las directrices institucionales que al principio fueron muy inciertas, pero y en contener la crisis también, porque nosotros también estamos muy afectados al saber que era un compañero conocido, que había ya casi que pasaron la primera semana haciendo toda la búsqueda de contactos. Entonces, y dentro de cada búsqueda de contactos salían compañeros que pudieron haber estado con nosotros. Entonces, toda esa semana se pasó como en ese proceso. En realidad se incapacitaron creo que como 290 funcionarios, solo como la primera y segunda semana. Entonces, y eso fueron como las principales sensaciones, ¿verdad? El recibir así de golpe y desde la casa y la noticia del primer caso positivo. Decías ahora entonces, bueno, primero que eso también fue un aprendizaje en cuanto a generar lineamientos para poder atender esta pandemia, ya que había lineamientos tal vez que existían, pero lógicamente no contemplaban una pandemia de esta envergadura en estos momentos. También nos estabas hablando en realidad, sí. En trabajo social nosotros tenemos un lineamiento para la atención de emergencias. Ese lineamiento ya tiene varios años en el nivel de caja. Y nos ayudó mucho, ¿verdad? Porque ese lineamiento indica que, o sea, dentro de las primeras tareas del lineamiento es que tenemos que tener los planes de emergencias familiares, ¿verdad? Los planes de emergencias del servicio y de la región. Ya nosotros habíamos trabajado mucho en la parte de planes de emergencias familiares, principalmente preparadas por una emergencia en el aeropuerto o por una emergencia de los volcanes, del volcán Poás, ¿verdad? En eso habíamos trabajado mucho porque nos había tocado cuando se Chona también, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo les dije a los compañeros fue activen su plan de emergencia familiar, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora no sabemos hasta qué hora vamos a tener que trabajar, que hay una posibilidad de contagio, tienen que tomar las medidas del caso, comunicar a sus familias, etcétera. Todo lo que habíamos trabajado. Eso nos ayudó mucho porque ya estábamos preparados como qué decisiones tomar a nivel familiar, ¿verdad? Y en cuanto al plan de emergencia del servicio, hace, no sé si fue 2 años, 3 años, no muchísimo más, hace como 4 años, cuando estuvo lo del ébola, nosotras siempre al tener el aeropuerto tan cerca, ¿verdad? Ya siempre es un poco de atención. De hecho, nosotros pensábamos, el hospital se estuvo preparando para recibir el primer caso desde el aeropuerto. O sea, toda la preparación estuvo para atender a alguien que viniera del aeropuerto. En realidad nunca lo esperamos, ¿verdad? Además, este era como el plan D, ¿verdad? El plan A era una forma, el plan B era otro, el C, y el plan D era que nos entrara desde adentro porque no era una posibilidad. Y la forma como se hizo también, ¿verdad? Entonces, sí, empezamos como al revés, ¿verdad? Esa parte, cuando habíamos trabajado con Eleona, nos ayudó mucho, ¿verdad? Porque sí, siempre las recomendaciones han sido hacer grupos de trabajo, ¿verdad? Bajo 2 condiciones, unos que te atiendan la emergencia y otros que atiendan la continuidad de los servicios o que continúen, ¿verdad? Planificando cómo seguir. Entonces, ya nosotros teníamos algo planeado y así lo apliqué yo, ¿verdad? Ya las cosas cambian porque depende de la emergencia, usted puede pensar en la persona que atienda eso, ¿verdad? Yo el fin de semana analicé mucho cuáles compañeras eran las que le iban a atender, pensando en sus condiciones familiares, en los factores de riesgo, ¿verdad? En la cuestión emocional, también. Y el lunes me reuní con ellas 2 y les pregunté, yo todo el fin de semana he pasado pensando, los cité a ellos a una reunión a las 10 de la mañana, mientras que yo analizaba un poco la situación, ¿verdad? Pero hablé con ellas 2 y les expuse, ¿verdad? Considero que ustedes 2 son en este momento, mi apoyo para empezar a atender COVID, lo hacemos por una cuestión de evitar el contagio, ¿verdad? Y va a ser rotativo, sí, pero en primera instancia esas 2. Entonces también ya yo traía el plan para poder ejecutar la atención en el servicio, además porque ya ocupaba la atención, casi que estaban esperando como que la trabajadora social empezara a intervenir, ¿verdad? Entonces, de esa manera creo que empezamos este lunes.
Antes también mencionabas, bueno, lo importante de estos lineamientos, entonces, digamos, de cómo prestar un antecedente y que ese antecedente permitió posiblemente generar lineamientos actualizados ante esta emergencia. Sí, de hecho, el mismo lineamiento trae la aplicación de un instrumento para la evaluación de acuerdo a un triage social, ¿verdad? De riesgo para la emergencia. Entonces, sí, igual yo sabía que yo tenía que aplicar ese instrumento, porque aunque nunca lo hubiésemos hecho, el instrumento está ahí. Entonces ya teníamos un instrumento que nos hacía la valoración, estudiarlo, analizarlo, porque como no es algo que utilizamos todos los días, pues no, tal vez teníamos que repasarlo, ¿verdad? Eso fue el lunes. Y ya miércoles, desde la coordinación de trabajo social, salieron las primeras pautas de atención en relación al COVID, donde se indicó que el trabajo social tenía que atender todos los pacientes positivos por COVID, ¿verdad? Entonces, posteriormente, primero salieron lineamientos desde diferentes sectores y posteriormente se fueron aprobando por la gerencia, ¿verdad? Pero desde un primer momento se dio esa directriz, el hospital creó su propio protocolo de atención y dentro del protocolo se incluyó el de trabajo social, en donde se indicaba que deberíamos atender todos los pacientes positivos. A propósito de eso, Maureen, ¿cuál es la labor específica que desarrollan ustedes con esta población que ha sido diagnosticada con el COVID? Primero, la valoración de factores de riesgo y de vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, se hace toda una valoración, aunque utilizamos los mismos recursos, ¿verdad? Y las mismas estrategias, pienso yo, de atención que hemos utilizado en otras situaciones, ¿verdad? De atención. El distanciamiento físico y la inestabilidad de la condición de salud de los pacientes, porque los pacientes que llegan a un hospital es porque hay una condición de salud ya que merece una hospitalización. O sea, ya no son pacientes leves por COVID, son moderados o pacientes más graves. Cuando eso ni siquiera existía esa delimitación que ya ahora existe, ¿verdad? Pero sí, bueno, entonces primero hacemos la valoración, ¿verdad? De factores de riesgo y de vulnerabilidad. Hemos tenido que dar mucha contención emocional a la familia y al mismo paciente, ¿verdad? Por el distanciamiento. O sea, el usuario está ahí, no se siente bien y no puede comunicarse a veces con los familiares por su condición de salud o porque hemos tenido pacientes que no quieren. Definitivamente ahorita me siento mal porque sí genera mucho malestar, ¿verdad? Y no quiero hablar, y el distanciamiento físico, ¿verdad? Que la familia no pueda venir a saber qué es lo que está pasando, que yo no pueda hablar con mi familiar, eso genera una gran angustia. Entonces, tal vez nos convertimos en ese enlace ¿verdad? De comunicación o nosotros al principio lo hicimos muy interdisciplinariamente, ¿verdad? Hacíamos sesiones vía telefónica con el médico tratante y la trabajadora social para poder explicar un poco a la familia qué era lo que estaba pasando, qué se estaba haciendo, qué condiciones se tenían. Y depende del paciente, ¿verdad? De ahí depende del factor, así se hace un plan de tratamiento. Entonces, de los casos que atendimos, hubo de todo, más contención, algunos más trabajar la parte de fortalecimiento a nivel familiar, la parte socioeconómica, también hubo muchas necesidades, porque la gente, primero, hay personas que no están preparados para comprar y les pagan por semana, entonces vos no puedes irte al súper a comprar por 15 días o un mes, y de repente te llega una orden sanitaria, y no puedes ni tenés el dinero ni puedes salir a comprar. Había mucha discriminación de las comunidades. Entonces encontramos familias en donde nadie les quería ayudar, pero ni siquiera para ir a comprarse, ¿verdad?, la comida. Entonces, empezar a enfocar, las familias estaban en crisis y sobre todo con los primeros casos. Entonces, cuando usted está en crisis, usted tiene visión de túnel. Entonces, en esa visión de túnel, había que trabajar mucho para poder, ¿verdad? Había familias que llamamos y decían no tenemos nadie que nos ayude. Bueno, no, mañana hablamos, piense, ¿verdad? O empezar a buscar y a construir con las mismas familias los recursos de apoyo que en algunos casos había, en otros casos no. Entonces, construir un poco para lo más simple, ¿verdad? O sea, para que me vaya a comprar agua, porque yo solo no tenía alcohol, no tenía cloro en la casa porque no lo había planificado y ocupábamos que nos llevaran eso, ¿verdad? Entonces, como organizar un poco la parte de contención, trabajar mucho con la familia, en varios casos, cuando los pacientes estaban aquí, ya después de una semana de estar aquí había mucha inestabilidad emocional, incluso llegando al punto de la necesidad de medicación para algunos, ¿verdad? Alguna medicación más para relajar o para conciliar el sueño, etc. Entonces,
eso mismo hacía que al yo llamar a mi familiar llorando que me sentía mal, ¿verdad? Y que hoy no me estaban haciéndome los tratamientos tal vez lo que estábamos esperando. Con el COVID específicamente lo que hemos visto, ¿verdad? Es que hoy usted está bien y mañana está intubado. Así ha sido la realidad. Entonces, y así ha sido la cronicidad de los pacientes. De repente, de un día para otro se han puesto mal. Entonces, las familias nos sirvieron mucho para fortalecer a la familia desde la casa, para que nos ayudaran a contener también a los pacientes aquí, ¿verdad? Hospitalizados, para que tuvieran un mejor ambiente, para que incluso algunos se tomaran el tratamiento o fueran más receptivos de las indicaciones médicas, etcétera. Entonces, en realidad creo que tuvimos como de todas las situaciones, pero es que depende del usuario, ¿verdad? Sí. Maureen, queríamos preguntarle también, porque creemos que en esta labor que ustedes han venido desarrollando, de todo lo que has descrito, hay una vinculación con otras disciplinas, hay una relación con otras disciplinas. Entonces, ¿qué ha implicado esto en la atención de la pandemia? Claro. Cuando aquí en el hospital empezamos a recibir casos, ¿verdad? Incluso y fuimos de los primeros que teníamos más casos, el equipo, se llama el CCO, el Centro de Control de Operaciones del hospital, decidió crear un equipo que se llama el equipo asesor en relación al tema COVID. Al principio, como parte de la institución, ese equipo era completamente biologista, ¿verdad? Era completamente de médicos, ¿verdad? Los que les tocaba atender la situación, que son los internistas, los médicos intensivistas, las neumólogas, ¿verdad? Principalmente. Conforme atendimos el primer caso y el segundo caso, ¿verdad? Ya el equipo sintió la necesidad, al tener nosotros la valoración de todos, ¿verdad? El mismo equipo pidió la incorporación de trabajo social en el proceso de atención. También es esa terapia respiratoria ahí. El equipo, entonces creó un equipo asesor en el tema, ¿verdad? Que nos reuníamos, nos hemos reunido todos los días a las 12 del día para analizar todos los casos sospechosos o positivos desde la parte biológica, ¿verdad? Médica y también desde la parte social. Y ese equipo trabajamos de seguido, creo que hasta como mes y medio, incluso los fines de semana. Tanta fue la necesidad de atención social que el equipo le pidió a la dirección médica que Trabajo Social trabajara los fines de semana, ¿verdad? Por horas extra. Entonces también tuvimos que crear roles para trabajar fines de semana y asistir a las reuniones que fueron por vías virtuales, igual por Teams o por Skype, diferentes alternativas utilizamos para analizar los casos. Entonces ahí trabajamos fines de semana, Semana Santa completa, para poder responder. Y también el equipo consideró pertinente en su momento que habían casos sospechosos que no eran positivos, pero que tenían muchos factores de vulnerabilidad. Entonces igual empezamos a atender casos sospechosos debido a la evidencia de factores de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, y creo que ese aporte fue súper enriquecedor, ¿verdad? Participé yo de las reuniones porque había que tomar ciertas decisiones que solo, bueno, desde mi puesto yo las puedo tomar en la misma sesión, ¿verdad? Y después yo les hacía sesiones de devolución a las compañeras, depende del caso que estuviesen atendiendo, ¿verdad? Entonces creo que fue muy enriquecedor, primero porque, bueno, yo he aprendido muchísimo sobre el tema. Segundo, hubo una comunicación directa con los médicos tratantes, ¿verdad? Casi que todo lo trabajamos en conjunto, cómo iba la parte social y cómo iba la parte de la evolución de salud. Empezaron ellos a tratar de incorporarnos, ¿verdad? Diferentes procesos que aunque no estaban estipulados, ellos requirieron y consideraron la pertinencia de nuestro apoyo. Y hubo un muy buen posicionamiento de nuestro quehacer, ¿verdad? O sea, para que un equipo de médicos considere que Trabajo Social tiene que ir fin de semana ¿verdad? Y que el mismo equipo lo pida, y Semana Santa, ¿verdad? Es porque realmente teníamos una validez o un criterio técnico dentro de este proceso. También empezamos en ese momento a trabajar la muerte con los pacientes, porque pues, tuvimos 2 fallecidos con las familias y 2 personas que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos muy mal. Entonces, dentro de ese proceso, el equipo pidió, de manera interdisciplinaria, se trabajaron los 4 casos,
Lamentablemente los fallecimientos sí, siempre fue la preparación a nivel emocional, de dar la noticia, ¿verdad? De que ya no había ninguna posibilidad de qué hacer. También con las dos personas que no fallecieron, pero en un momento sí hubo muy alta probabilidad de que fallecieran, ¿verdad? Comunicar a la familia, que lo hicimos interdisciplinariamente, siempre el médico en apoyo nuestro, para comunicarle a la familia de que probablemente, ¿verdad? Podía haber una posibilidad de riesgo. Entonces, cuando hablamos de muerte, sí hablamos mucho, bueno, de la preparación emocional, pero la preparación también de la muerte por COVID, ¿verdad? Que es totalmente diferente y que eso ha afectado muchísimo. ¿Verdad? Creo que ha sido una de las cosas que para los que han fallecido más ha afectado, incluso positivos o sospechosos, porque si usted muere sospechoso, igual tiene que tener un funeral como si fuera positivo. Y eso implica cambiar totalmente los patrones culturales de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, bueno, el paciente viene en una bolsa, los familiares no pueden hacer el sepelio comúnmente, tiene que hacerse menos de 24 horas, solo un familiar puede verlo, nadie más puede verlo. Entonces, preparar a la familia en todo ese proceso, ¿verdad? También en ese momento se nos destina a nosotras y dar la contención, por supuesto, de todo lo que eso implica. Y también, uno de los objetivos también, que gracias a Dios no se ha dado, es porque el servicio de patología acá no tiene la capacidad de tener tantos fallecimientos, ¿verdad? Entonces la idea era que la familia estuviera muy bien preparada por si había un fallecimiento, casi que ocupamos, el paciente muere y a las 2 horas máximo esté aquí el familiar y se lleve el cuerpo, ¿verdad? Porque si patología se desborda, no, ¿verdad? No podría pasar ni a nivel sanitario ni a nivel humanitario, ¿verdad? Pensamos que podía ser algo muy doloroso, entonces trabajamos mucho en conjunto con patología también, para poder apresurar o que la gente estuviese lista, ¿verdad? Prácticamente si les avisaban que estuviese fallecido, ¿verdad? También de la familia ya sabía qué hacer, ¿verdad? Que solo podía venir una persona, que no iba a haber misa o alguna ceremonia que ellos consideraran de acuerdo a sus creencias, que no iban a poder ver el cuerpo, toda esa preparación. Entonces, se trabajó muchísimo en esa parte y con los positivos y también con los sospechosos, ¿verdad? Porque no solo los positivos. Entonces, también, y de acuerdo a lo que el rol o y que todavía a mí me da risa porque con los intensivistas siempre trabajamos muy cercanos, pero no tanto como ahora. Y ahora, y yo les digo, y mejor mándanos todos los casos de cuidados intensivos ya, porque ellos quieren que todo hagamos lo mismo que hicimos con COVID, ¿verdad? Porque siempre los habíamos trabajado los que ellos consideraban, pero al considerar un gran aporte nuestro en el acompañamiento, porque el que está en una unidad de cuidados intensivos siempre hay un riesgo de fallecimiento. Sí. Entonces, al encontrar nuestro acompañamiento con la familia, la preparación para este proceso y en la contención, hasta el día de hoy ya creo que todos los de la UCI nos mandan por interconsulta. Entonces, también creo que ha sido un posicionamiento que, si bien es cierto, ya se existía, se viene a fortalecer. Nosotras, yo tuve una compañera que trabajó mucho tiempo en el Banco Nacional. Ella trabajó y tuvo mucha experiencia y tuvo muchas capacitaciones en lo que era intervención en crisis por lo de los secuestros. Ella trabajó mucho en la parte de contención de los asaltos de los bancos. Ajá. Trabajó muchos años en eso. Y cuando regresó a la caja, ¿verdad? Muchos años después, y traía toda esa experiencia, vino a estar en emergencias y en emergencias hizo un rol fundamental en intervención en crisis. Claro. ¿Verdad? Nosotras, la intervención en crisis aquí la hacemos nosotros, siempre. Incluso hemos hecho intervención en crisis con fallecimientos de compañeros en otros pisos, pero en emergencias, o sea, el rol de intervención en crisis que podría pensarse es de otras profesiones, ¿verdad? En este hospital, porque no puedo hablar por otros hospitales, ¿verdad? El rol es nuestro y está muy fundamentado a nivel de hospital. O sea, hay una intervención en crisis de cualquier situación y siempre llaman de urgencias a trabajo social o en dar noticias de fallecimientos de familias que ya creen que se van a descompensar, ¿verdad? Hay algunas que el mismo médico en enfermería lo manejan y todo pasa bien, pero familias en donde no, ¿verdad? En donde es por causa de cuando son muertes traumáticas o cuando se viene todo el grupo familiar aquí para saber noticias, nosotras hemos trabajado mucho en eso. Entonces creo que ya teníamos una historia de lo que habíamos hecho, ¿verdad? Por lo que se considera pertinente hasta la fecha, nuestro aporte en lo que es intervención en crisis. Y con respecto a las personas recuperadas, ¿hay algún tipo de seguimiento que estén dando? Las recuperadas,
generalmente le corresponde el primer nivel de atención. O sea, nosotros devolveríamos, si lo consideramos necesario, devolverse en el caso del primer nivel de atención para que le dé seguimiento a los casos de recuperación. Pero en realidad los casos que hemos tenido, pues no, hay uno específicamente que nosotros nos lo dejamos por la situación particular, por el vínculo que se creó entre la profesional y la persona, ¿verdad? Y los demás, no requerían como la intervención, ¿verdad? Se contuvo, se organizó y por dicha de todo, ya después estaba todo listo como para el ingreso. Pero si se considerara pertinente, le corresponde al primer nivel de atención como dar en este seguimiento. Maureen, antes hablaste, bueno, conectando varias ideas, hablabas de cómo este protocolo ante la emergencia implica entonces activar un protocolo familiar de parte de ustedes, de los profesionales en trabajo social. También hablabas, bueno, de esa contención emocional que han tenido que brindar a pacientes, a sus familias, pero entonces vinculando esos dos elementos, tanto este protocolo que activan ustedes con sus familias y el desgaste que esto debe de haber representado para ustedes durante estas semanas, ¿qué contención han recibido ustedes como profesionales de trabajo social en la salud durante este tiempo? Sí, muy importante también. El hospital entró en crisis, ¿verdad? Y como nosotros tenemos esa historia de intervención en crisis, el CCO le pidió a Trabajo Social crear un plan de intervención en crisis con los funcionarios. Entonces nosotros paralelamente creamos un tercer equipo que empezó a trabajar con los funcionarios. Trabajamos casi que con toda la población del hospital. En primer lugar empezamos casi que solitas. Después consideramos, de acuerdo a los como dos sesiones que hicimos, que las sesiones se basaban en lo que era la expresión de emociones, principalmente, ¿verdad? Y contención. Pero después nos dimos cuenta que lo que ocupaban también era información. Entonces se nos asignó un médico, ¿verdad? Que era el que estaba trabajando con los equipos de protección y etcétera, para que aclarara las dudas, que principalmente eran cómo me protejo para no contagiar a mi familia, ¿verdad? Entonces, y qué síntomas de la enfermedad, todas las dudas que teníamos al principio, ¿verdad? Entonces, empezamos a hacerlo con medicina, ¿verdad? Y enfermería también. Se designó también una enfermera para dar contención. Y posteriormente, desde la dirección médica se hizo con psicología, ¿verdad? Que trabajamos con psicología para darnos apoyo principalmente a nosotras, y psicología, hicimos un trabajo muy bonito interdisciplinario con todos los funcionarios a nivel grupales y a niveles individuales también. Y nosotras, bueno, importante que de mi parte yo siempre tuve el acompañamiento de la supervisión regional, ¿verdad? De la persona a nivel técnico, quien yo dependo, ¿verdad? Siempre hubo el acompañamiento en cuanto a la orientación de qué hacer. Y sí, hicimos algunas sesiones como de autocuidado, ¿verdad? Proporcionadas por nosotras mismas y también por otra compañera de la región que tiene mucha especialidad en eso. Entonces hemos hecho, todavía estamos haciendo, de hecho para el viernes tenemos planeada, mañana tenemos planeada una sesión de autocuidado. Entonces sí estuvimos trabajando, fue muy difícil al principio porque la verdad que esto fue muy desgastante en el sentido que todos los días cambiaba algo, ¿verdad? Todos los días había algo diferente y había que trabajar en diferentes cosas, pero ahí estuvimos como al mes, empezamos a sacar nuestros ratitos de oficina, así siempre motivándolos, incentivándolos, que el autocuidado también es una responsabilidad personal, ¿verdad? Entonces, estuvimos trabajando en el autocuidado de los funcionarios del hospital. Creo que eso fue fundamental, o sea, porque al principio todo el mundo lo que quería hacer era irse. Entonces, lo que hicimos fue como contener mucho las ansiedades, contestar mucho a las inquietudes, ¿verdad? Del área de medicina y abrir espacios de expresión de sentimientos y emociones, grupales y también individuales, ¿verdad? Entonces, creo, y nosotras, sí, hay una colega de la región que es especialista en la parte de coaching y todo esto, entonces ella nos ha ayudado desde la regional y nosotras mismas hemos creado ciertos espacios de expresión, de motivación también y de construcción, ¿verdad? Que nos sirva de acuerdo a toda la experiencia que hemos tenido. ¿Y sus familias? Porque vamos a ver,
cómo en este contexto muchas profesionales nos encontramos en un proceso de pronto de teletrabajo y nos hemos enfrentado a una realidad de pronto de que convivimos con nuestros hijos, con papás, con hermanos, hermanas, esposas. A veces incluso el grupo se ha tenido que ampliar o han tenido que asumir el cuidado de alguna persona para que esa persona pueda brindar su servicio. ¿Cómo eso las ha traspasado a ustedes? Bueno, tanto a ustedes y a su compañero, que no sé si eso también es parte de una realidad que en el caso de ustedes que han tenido que permanecer activos en el servicio de trabajo social del hospital. Y yo creo que todas nos hemos aislado de los grupos de vulnerabilidad. O sea, todas estamos en mucho tiempo de ver a nuestros papás, la mayoría, estoy casi segura, principalmente. Sí nos mantuvimos algunas con el grupo primario de apoyo, en mi caso no, en mi caso, bueno, yo tengo 2 hijos, uno de 12 y el otro de 6 años, y por el contagio y también porque a mí me ameritó trabajar, o sea, no tenía hora de salida, la verdad, de aquí del hospital. Entonces, yo sí los tuve que dejar donde mis papás un tiempo, como 15, 22 días, y ya de 22 días, cuando todo estaba más organizado, ya yo no estaba trabajando tanto los fines de semana. Entonces, lo que he estado haciendo hasta la fecha es que se van lunes donde mis papás y regresan viernes. Mi esposo generalmente que los ha llevado y traído porque para cuidar a mi papá, que es cardiópata. Ya después mi papá no aguantó hace como un mes y que no le importaba, que así como yo quería ver a mis hijos, él tenía que venir a verme a mí. Entonces, cuando lo vi estaba a la puerta de mi casa y aquí yo entro y no me eche, ¿verdad? Entonces, llegó a mi casa a visitarnos, pero yo sí he tenido que separarme completamente, bueno, por lo menos el primer mes de mis hijos, por motivos igual de trabajo porque si no, imagínense, me hubiera vuelto loca. Pero sí hubo muchas medidas y las compañeras principalmente sí de las personas de riesgo, de sus papás, ¿verdad? Hasta ahora creo que ya estamos como un poquito más relajados, ya algunas sí los han visto los fines de semana, hemos utilizado diferentes medios de comunicación, pero sí al principio requirió una separación completa de los grupos familiares por el miedo de contagio, y además porque nosotros tuvimos 36 funcionarios positivos. Entonces, el riesgo de contagio, o sea, siempre con alguien usted se vio, además, yo tuve contacto con un montón de gente que estuvo positiva, y por dicha nunca nada me pasó, pero siempre el foco fue aquí, esta es la realidad. Entonces, sí, el sentir más el riesgo y saber uno que tal compañero está positivo y tal otro está positivo, yo estuve, y sí tomamos todas las medidas del caso, ¿verdad? Incluso desde la primera semana nos organizamos nosotras mismas para limpiar oficinas, para comprar alcohol en gel, porque en ese momento la institución no tenía para esta emergencia, la verdad. O sea, la institución tenía para lo que se maneja normalmente, pero para esta emergencia no. Entonces duramos como 2 semanas para poder organizarse la institución, y hasta hace como un mes para poder, digamos, la institución ya nos está dando mascarillas quirúrgicas. Antes de eso estaba como muy rezagado, se estaba atendiendo la emergencia con los insumos que se tenía para todo el año. Sí. Entonces, y no sabíamos hasta hace 2 semanas, creo que ya empezaron a llegar las donaciones y todos los traslados de China y todo eso. Entonces ya ahora sí hay más insumos, ¿verdad? La institución en cuanto a alcoholes y mascarillas y todo eso, pero nosotras mismas compramos mascarillas, compramos alcohol y toda la limpieza como para protegernos acá. Y hubo una directriz del hospital de no tener contacto con otros compañeros, entonces como a mantenerlo solo como nosotras, ¿verdad? Dentro de la oficina, y el contacto innecesario. Ninguna salió positiva, ninguna. Y eso fue un gran éxito. Muchos se fueron como sospechosos, pero ninguna positiva por dicha. Bueno, frente a esta situación que nos cambió la vida de la noche a la mañana, desde la perspectiva suya, ¿cuáles son los principales retos para la profesión? Y yo creo que explorar diferentes escenarios. Por ejemplo, la consulta vía telefónica o intervención en crisis por teléfono. O sea, nosotras lo hemos hecho y lo hemos logrado. Lo primero que ellas decían, ¿cómo voy a hacer una intervención en crisis por teléfono si nosotros somos expertos en lo que es la lectura del lenguaje no verbal? Lo hicimos y bien, me puedo decir que bien.
¿verdad? O sea, técnicamente y profesionalmente bien, asumir nuevas formas de intervención, creo que principalmente, ¿verdad? Ahorita estamos en un proceso de analizar cómo retomar la parte grupal por medios alternativos, ¿verdad? O sea, tenemos que utilizar Zoom, WhatsApp, videollamadas, no sé, pero tenemos que crear alguna alternativa porque no nos van a dejar a volver, o sea, no vamos a tener reuniones grupales, yo que por este año, no sé hasta cuándo, pero eso no, la institución no lo va a abrir. Pero la gente está esperando, ¿verdad?, nuestras consultas. Entonces estamos en un proceso de reinventar cómo hacer los grupos con nuestra población, que muchos tienen acceso, otros no tienen acceso, ¿verdad? Pero tratar de buscar todos los medios para que a todos les llegue la información. Entonces, estamos en ese proceso de reinvención también. Pienso que una de las cosas que a mí más me costó, ¿verdad?, que por formación o de formación, digo yo, de la carrera, nosotros somos súper estructurados. O sea, nosotros todo es planificado, evaluado, construido, ¿verdad? Y en esta emergencia, o sea, si bien eso es cierto, usted puede medio planificar, nada, o sea, todos los días hay un cambio, todas las semanas hay algo diferente. Entonces también desajustarnos de lo que hemos hecho, ¿verdad? Siempre, y ver nuevas formas, ¿verdad? De responder a la realidad, ¿verdad? Que se demanda inmediata. Para mí fue uno de los principales retos, ¿verdad? O sea, salirnos de esa camisa de fuerza de trabajo social, ¿verdad? De que solo hacemos esto y esto, ¿verdad? Y hacer cosas diferentes y cambiantes, ¿verdad? Nosotros teníamos una estrategia una semana, yo le decía a ellos, ¿sabe que esto es como Big Brother? Las reglas cambian, todos los lunes vamos a tener reuniones, porque todos los lunes hay cosas diferentes de la institución. Entonces, y sí, nos estuvimos reuniendo como mes y medio todos los lunes, y chiquillos, ahora vamos a hacer esto, y no, ya eso no lo hacemos, y ahora unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa, ¿verdad? Totalmente diferente, porque en sí, y si a nivel país fue así, porque si a nivel país las decisiones han sido así, día a día, a nivel institucional también, y a nivel de servicio, por supuesto, ¿verdad? Estuvimos mucho debatiendo, entonces estuvimos un tiempo ahí como en la incertidumbre, porque al principio, bueno, la caja tiene la figura en este momento de hospitales COVID y hospitales no COVID, ¿verdad? Entonces hay hospitales que atienden pacientes COVID positivos y hay hospitales que están libres de COVID. Entonces nosotros al principio fuimos hospital COVID y en este momento somos hospital no COVID. Entonces también todo ese proceso de transición y de reestructuración de la institución, de cómo se iba a manejar, también era un hoy sí soy COVID y hoy no soy COVID. Entonces, eso que implica cambio de recursos, cambio de infraestructura incluso, ¿verdad? O preparación para atender unas cosas o para otras. Entonces, creo que uno de los principales retos ha sido, y creo que uno de los, y estoy segura que ha sido a nivel institucional, de la validación de lo que trabajo social hace. Porque si algo hemos aprendido nosotros en todos los niveles es que estoy casi segura que todos han encontrado lo valioso que es nuestra intervención en un contexto que es totalmente biologista hasta la fecha, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Si bien es cierto, hemos ido avanzando y estamos en una institución que la mayoría es desde ese paradigma muy biologista. Entonces siempre ha sido difícil buscar nuestros espacios, pero creo que esto más bien ha sido una oportunidad para poder dar a conocer, ¿verdad?, lo valioso que es nuestros procesos de intervención, principalmente para los usuarios, porque yo creo que, bueno, o sea, si en otros lugares no ha salido reconocimiento, no importa, pero de los usuarios sí. O sea, los usuarios constantemente nos siguen llamando, vea, muchas gracias, no sabemos cómo agradecerles a ustedes. Si no hubiese sido por ustedes, no lo hubiéramos logrado, ¿verdad? Han venido compañeros que los atendieron colegas y me han dicho, vea, yo estoy maravillado, si no hubiese sido por la trabajadora social, la verdad que yo no hubiese podido en ese aislamiento y en esa incertidumbre de mi condición de salud. Entonces, creo que también la validez de lo que los usuarios han hecho o nos han reconocido en nuestra intervención, creo que es muy importante. ¿Y han tenido la oportunidad de intercambiar experiencias con colegas en otros sí, centros? Claro, sí. Nos reunimos, bueno, al principio, y bueno, y hasta la fecha, como nosotros fuimos el primer centro, entonces me reuní varias veces con las colegas de otros hospitales para que conocieran un poco lo que nosotras estábamos haciendo, ¿verdad? Todos los viernes yo tengo reunión con mi red digamos, mi red, que eso es afuera, digamos, nosotros como hospital regional y las colegas de las áreas de salud, la supervisora regional,
creó esa línea de comunicación que ha sido muy efectiva, en donde hemos trabajado mucho el autocuidado, casi siempre todos los viernes se trabaja el autocuidado, pero también se trabajan diferentes temas para compartir las experiencias, y ahorita estamos en un plan de capacitación también, están dando capacitaciones sobre el manejo de situaciones, todas son por Teams, y también, incluso ayer tuve una reunión con las compañeras del CENARE, porque ellas hasta ahorita están como, yo le decía ayer a mi esposo, pobrecitas, están como estaba yo hace 2 meses, porque hasta ahorita está más consolidado el CENARE y ahorita ya tiene una cantidad importante de pacientes. Entonces ayer, junto con la supervisora regional y otras colegas, tuvimos una reunión para compartirles a ellas cómo lo habíamos hecho, ¿verdad? Entonces sí, claro que hemos tenido muchas reuniones, muchos enriquecimientos desde nosotros, y siempre la coordinación nacional y la supervisora siempre se están reuniendo para poder actualizar protocolos, para tocar líneas de atención importantes, ¿verdad? Porque no solo ha sido la atención de la emergencia, sino la atención de todo el resto. Por ejemplo, ahorita una de las principales luchas ha sido que en Panamá no nos ha dado respuesta para los adultos mayores en condición de abandono, hasta la fecha, después de 2 meses. Entonces tenemos 90 y resto de adultos mayores abandonados en toda la red de hospitales del país, y entonces ellas han trabajado mucho en cómo crear estrategias, en cómo presionar, ¿verdad? ¿Qué hacer, verdad? Si abrir grupos, no abrir grupos, la consulta telefónica, ¿verdad? ¿Cómo hacerla? ¿Quiénes la están haciendo? La parte del teletrabajo también, ¿verdad? ¿Qué puestos son teletrabajables? ¿Cuáles puestos no? Pues creo que sí ha habido, la profesión ha crecido mucho a nivel de caja, creo que hemos crecido mucho, ¿verdad? Y parte de que yo he encontrado que a veces ha sido un poco difícil, no sé, por nuestras características, ha sido como la solidaridad, ¿verdad? Yo creo que a veces somos un poquillo, como serruchapisos, como dicen popularmente, ¿verdad? Y en esta pandemia no. En esta pandemia hay un sentimiento común de la necesidad de salir adelante, de compartir experiencias, de validar, ¿verdad? Todo el esfuerzo que hemos hecho. Yo he recibido muchísimo apoyo de las compañeras, ¿verdad? De la región y de otras regiones. ¿Verdad? Si ocupan algo nos avisan, vea, yo hice esto por si lo necesitan, o cómo se sienten, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Todos están bien. Y también mucho reconocimiento. La verdad que sí hemos tenido, y específicamente nosotras, ¿verdad? Hemos tenido mucho reconocimiento de cómo hemos enfrentado la situación y de cómo nos hemos convertido también en un instrumento para colaborar a los demás que están empezando en este proceso también, ¿verdad? Raúl, vamos a ir cerrando ya la entrevista porque también queremos ser considerados con tu tiempo, pero no queríamos cerrar primero sin agradecerte a vos por facilitarnos este espacio. Pero como desde la Escuela de Trabajo Social, de la Unidad de Divulgación, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, queremos hacer extensivo el agradecimiento en realidad a todas las y los colegas del Hospital San Rafael de Alajuela. De hecho, para mí es muy importante, yo soy de origen alajuelense, mi papá vive en el Cantón Central de Alajuela, entonces para mí también es muy significativo todo el trabajo que se han hecho, entonces que se extienda el agradecimiento a las y los compañeros, a las y los colegas. De igual forma, hacerlo extensivo a todo el personal del Hospital San Rafael de Alajuela, que creo que han hecho una labor destacada y que todos los costarricenses nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho en ese hospital. No sé si quieres hacer algún cierre, algún mensaje final que te gustaría dar. Y que la lucha no ha terminado. Aunque quisiéramos, ¿verdad? Y vemos un poco de esperanza en la situación. Fue muy duro, ha sido muy duro, ¿verdad? Y como nos tocó a nosotros crear estrategias nuevas, perdimos un compañero, porque esa es la realidad, no podemos olvidarlo, no solo fue el primero, lo perdimos. Y eso ha sido un proceso muy doloroso para todos, ¿verdad? Porque es un compañero que ya no está con nosotros en este momento, ¿verdad? Hemos visto la parte más cruda de esta emergencia, que es la angustia, el distanciamiento, las necesidades emocionales, económicas, que ahorita, ¿verdad? Nosotros abrimos consulta y llamamos todos los días y la gente no tenemos que comer, no tenemos trabajo. Esa es la realidad de mucha población en este momento, ¿verdad? Ha costado un poco trabajar ahí. Con tal de nosotros hemos sido, por ser personal de salud, hemos tenido que dar la cara inmediatamente y atrás ha ido, pero ya ha articulado la Comisión
Nacional de Emergencias, IMAS, el PANI, ¿verdad? Pero ellos se han tomado su tiempo para poder crear las diferentes estrategias. Entonces hemos visto la cara más dura, ¿verdad? La muerte, nos enfrentamos mucho a la muerte, con los 4 casos, 2 fallecidos y 2 que tuvimos a punto de, y esto no ha parado, ¿verdad? O sea, la situación sigue, tenemos que tomar todas las medidas, seguir las indicaciones del personal de salud. De todas las crisis siempre hay una oportunidad también. De hecho, mañana en una sesión de autocuidado vamos a trabajar todo lo que es la oportunidad que ha significado para nosotros esta crisis. Porque sí, ya yo veo la oportunidad, ¿verdad? De verdad que en este momento el posicionamiento de nuestra disciplina en el hospital específicamente, creo que a nivel nacional, ¿verdad? En la caja, es súper valioso. Lo que hemos hecho por los usuarios, ni para qué, ¿verdad? Hemos reinventado, porque sí, nunca habíamos hecho consulta telefónica y tal vez ahora es algo que viene para quedarse y que nos ha ayudado a disminuir un montón el ausentismo y a que las personas no tengan que venir incluso cuando hay necesidades económicas para pagar pasajes, etcétera, pero que necesitan nuestra intervención. Tenemos que probar con los grupos de manera virtual, ¿verdad? Hay que probar, hay que hacerlo. Entonces yo creo que también y es una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? En el hospital en sí, en todas las disciplinas, yo he visto una gran capacidad de reinventarse, ¿verdad? De hacer cosas diferentes y también de disponibilidad de atender la emergencia, que a veces uno no sabía que había ciertas profesiones o ciertos compañeros que tenían tanta capacidad de liderar o de crear cosas y lo han hecho. Entonces yo creo que ha sido una oportunidad, ¿verdad? Si lo tomamos así va a ser una oportunidad. Nosotras definitivamente salimos más fuertes, aunque hubo angustia, hubo tristeza, por supuesto que no, y todo, creo que esto como equipo nos va a hacer más fuerte. Ya nosotras, por dicha, históricamente hemos sido un equipo muy consolidado, pero creo que vamos a salir más fuertes de esto con nuevos procesos, ¿verdad? Liderando procesos también, entonces, y es una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? No debemos bajar las armas, no queremos llegar a donde han llegado otros países, a lo que nos hemos preparado, porque la caja sí se ha preparado para recibir más de lo que hemos recibido, pero no queremos llegar a ese aspecto, ¿verdad? Entonces, sí, tomar todas las medidas del caso, ¿verdad? Y reinventarnos. Creo que en este momento el que no se reinventa en esta crisis que es tan vertiginosa, porque, y no solo es en la caja, es en educación, es en IMAS, es en procesos, en todo. O sea, antes, si yo quería, a nosotros nos dieron 1 año para adaptarnos al EDUS, por ejemplo. Ahorita, no sé, o sea, van a cambiar, ¿verdad? Se queda atrás y hay cosas que ya no van a cambiar y tenemos que reinventarnos para resurgir positivamente, porque si no nos vamos a hundir negativamente, pero la idea es surgir de la manera más positiva posible. Entonces yo estoy mucho mente abierta, estudiar mucho, ¿verdad? Leer constantemente, pero también estar preparados porque es una época diferente y ya vinieron cosas que vienen para quedarse, ¿verdad? La parte de esto, los medios alternativos, y yo creo que todos los sectores tenemos que revalorarlo, ¿verdad? Como algo que ha sido sumamente exitoso y que ayuda en muchas cosas, en infraestructura, en acercamientos, en procesos, en muchas cosas que tenemos que aprovechar. Entonces, más que todo ese sería mi mensaje. Y muchas gracias a la Escuela de Trabajo Social por acordarse de los que estamos acá, ¿verdad? Igual reconocer todo el esfuerzo que se hace por seguir formando profesionales de alta calidad, porque aquí lo hemos visto con experiencia, ¿verdad? Y siempre estar pendiente de esa parte de formación, ¿verdad? Y de la parte académica, que a veces uno como que la parte operativa se le empieza a olvidar un poquito, pero que es importante siempre reforzar en parte de investigación y buscar nuevas alternativas, ¿verdad? Yo pienso que también la escuela debe de ver todo esto, ¿verdad? Nosotros de la región, la semana pasada entre nosotras mismas hicimos una capacitación en lo que era intervención en crisis por vía telefónica, bien, pero nuestra supervisora, ¿verdad? Nos decía que ya había buscado mucha literatura y que no existía tanta. Entonces hay que empezar a escribir sobre todas estas nuevas formas de atención que hemos hecho, ¿verdad? Y que la emergencia, de cómo redimensiona todos nuestros pilares de atención también. Maureen, muchísimas gracias. No sé si No, quieres dar a Maureen también para... Muchas gracias, Maureen. Y de verdad, No, muchas gracias por el espacio. Reiterando el agradecimiento a vos, a todos los compañeros, a todo el Hospital de la Fuera. Creo que en general a la caja, pero
por eso vamos a iniciar con este proceso y agradecerte por ser la primera persona que entrevistamos en esta sesión de entrevistas que vamos a tener de colegas que están en la Caja de Prestaciones de Seguro Social atendiendo a las personas diagnosticadas con el COVID-19 y por toda la atención de la emergencia, por esa preparación de más que están haciendo, que creo que eso sin duda es lo que nos da muchísima tranquilidad también. No, muchísimas gracias. Y ahí cualquier cosa que ocupe. Me tengo que sentarme a escribir después también. Sí, por supuesto. Sí, cuando haya tiempo.